A ver, compartir. Muy bien. Ese es uno de los datasets que vamos a usar hoy. Perdón que todavía no he cargado nada al aula. Creo que ese es el link de Zoom, ¿no? Sí, por el Zoom lo estoy pasando, por el chat de Zoom. Pero el link No, no, pero el de link la que reunión. pasó es de Zoom. Ay, perdón. Cualquiera, ya lo cambio. Se ve que no se me copió. Le puse copiar enlace. Hecho. Bueno, ahí va uno. Ese es el del Titanic. Todavía no lo vamos a usar, pero en un ratito sí. Datos del seguro creo que también. Ahí me fijo a ver qué. Claro, porque del seguro vamos a trabajar después con. La otra set también lo vamos a usar hoy, creo. A ver, no me fijo. Este es uno de datos del seguro. Y vamos a ver, hoy se lo usamos la vuelta pasada, el del seguro, Lo ¿no? Sí, usamos la semana pasada. Creo que había dicho hoy que íbamos a hacer algo de los pingüinos o de flores. de flores vamos a usar. A ver, ya. Copiar. Hecho. Oh, ok. Bueno, a ver, ya tenemos esto. Ya en todo caso les paso si es que hace falta algo más. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, a ver, ¿de qué hemos estado hablando hasta ahora? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué han entendido hasta acá? ¿Qué vimos la vez pasada? Estuvimos enseñándole a una IA o haciendo un perfil de aprendizaje. Claro, estábamos hablando, bueno, sobre que una de las herramientas más importantes para lo que es la ciencia de datos era Machine Learning y que se basaba un poco en entrenar un modelo, o sea, nuestro objetivo es entrenar un modelo. Y habíamos visto que dentro de lo que es los distintos tipos de Machine Learning teníamos el aprendizaje supervisado, que es lo que nosotros estamos viendo, es uno de los más básicos, ¿no? Donde como que conocemos qué datos, con qué datos estamos trabajando, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos con datasets, ¿sí? Y estos datasets nosotros conocemos, normalmente los obtenemos desde un archivo de esos tipos CSV, de los separados por coma, ¿no? Y bueno, nosotros veíamos que conocemos los nombres de las columnas, ¿sí? O sea, conocemos qué datos, qué entradas le vamos a proporcionar a nuestro modelo, porque nuestro modelo es como si fuera, va a trabajar con un algoritmo, que hay distintos tipos de algoritmos, ya vamos a ver, ya los recordamos, pero nuestro objetivo es que nuestra Machine Learning entrene a un modelo. Ya vamos a ver que normalmente nuestro modelo recibe datos de entrada y nos proporciona alguna salida, algo que nosotros queremos predecir, ¿no? Entonces, en los datos de entrada, nosotros le pasamos las columnas de nuestros datasets que queremos, a partir de los cuales nuestra Machine Learning va a obtener los datos de salida, ¿sí?
Entonces, es como que tenemos una máquina, le proporcionamos entradas y queremos hacer la predicción que sería la salida esperada, ¿no? Entonces, normalmente nosotros entrenamos este algoritmo de la Machine Learning eh, con datos conocidos, ¿no? O sea, con un conjunto de datos conocidos. A ese conjunto de datos conocidos, nosotros ya sabemos cuáles son las respuestas esperadas. Es como que cuando estamos entrenando a la Machine Learning, a la Machine Learning le proporcionamos los datos, eh, cómo se debería comportar, ¿no? Ante determinadas entradas, cuál es la salida esperada. ¿Para qué? Para que esta Machine Learning se entrene y una vez que ya esté entrenada, esté entrenado el modelo, nosotros le vamos a proporcionar datos desconocidos. Y estos en base a estos datos desconocidos, a los datos de entrenamiento, debería responder en términos de estadístico, ¿está bien? En términos de porcentaje, la consulta que nosotros le estamos haciendo. O sea, la idea es esa, ¿no? O sea, nosotros la entrenamos siempre con datos que conocemos, porque para eso nosotros, si ustedes se fijan, nosotros en los datasets le pasamos todos los datos, no solamente las entradas que le vamos a estar proporcionando, sino también las salidas esperadas. Muchas veces nos toca, por eso, dividir nuestro conjunto de entrenamiento. Al conjunto de entrenamiento, a los datos de entrada, les llamábamos con una X grande, ¿sí? A esa X grande, nosotros es como que le llamábamos, la podíamos dividir en dos partes, como que si a ver si tengo el lapicito por acá. Bueno, es cuando comparto. Bien, es como que nuestro conjunto de datos de entrada, nosotros lo podemos dividir en dos. Es nuestro X, que son las variables independientes, y serían los datos que le proporcionamos de entrada. Y nuestra Y pequeña es la incógnita, lo que nosotros queremos conocer, ¿ah? Entonces tenemos un conjunto X y un conjunto Y. En el conjunto X le podemos proporcionar varias columnas de nuestro dataset y en nuestro conjunto Y nos va a dar la predicción, lo que nosotros queremos predecir. Ahora, al conjunto X lo podemos dividir en dos partes y al conjunto Y en dos partes. Es como que lo dividimos en una parte que se va a llamar X entrena y X prueba. ¿Ah? Entonces, como que lo dividimos, nos reservamos una pequeña parte de los datos de entrenamiento, ¿sí? Para después comprobar cómo se comporta el modelo, porque la idea es comprobar qué tal es. Y lo mismo con el conjunto de las predicciones. Es como que le damos una parte y reservamos esa pequeña parte también de las respuestas que debería haber obtenido, ¿sí? Esa división se hace normalmente como para después probar cómo se comporta nuestro modelo ante valores que nosotros conocemos. Y luego también lo podemos probar con datos nuevos. O sea que, a ver si hasta acá aclaramos un poco. Nuestro objetivo es hacer como que investigación sobre grandes temas. Perdón, me voy a encerrar con llaves si no me molesta el fax. La idea nuestra es entrenar una Machine Learning, y esta Machine Learning se va a entrenar teniendo en cuenta un algoritmo. Ese algoritmo nos va a devolver un modelo. Para entrenar el algoritmo le damos un conjunto X, que serían nuestras variables independientes, y vamos a obtener nuestra variable dependiente, que es la Y, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos conocer. Ahora, le llamamos supervisado porque estamos trabajando con datos etiquetados, porque conocemos cómo se llaman las columnas, ¿está bien? Y sabemos específicamente qué tipos de datos son, todo. En el aprendizaje no supervisado, no trabajamos con datos etiquetados. Entonces lo que hace es simplemente trabajar con patrones, ¿sí? Trata de averiguar patrones. Ahí más se trabaja con matrices, con clusters, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Y después teníamos el aprendizaje por reforzamiento. Ese no lo vamos a ver, ni al no supervisado ni al por reforzamiento. Del aprendizaje supervisado, que es el único que nosotros estamos viendo, que son datos etiquetados, que es como que la primera parte, nosotros estuvimos viendo las veces pasadas que para entrenar a nuestra Machine Learning podíamos usar algoritmos de regresión lineal,
y algoritmo de regresión logística. Esos son los dos que hemos visto. ¿Tá? Algoritmo de regresión lineal, nosotros es como que podíamos predecir un valor numérico, y bueno, como por ejemplo podríamos hablar de qué temperatura va a ser mañana, eh, no sé, cuál es el precio de una propiedad, creo que eso lo habíamos visto. eh, Habíamos visto cómo calcular, era uno de los ejercicios del práctico, cómo calcular el sueldo de una persona en base a la edad, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos prediciendo un número. Con la regresión logística predecíamos más qué tan probable era que suceda algo, por un sí o por un no. Entonces decíamos, bueno, si la probabilidad es mayor a 0,5, entonces es un sí, y si no es un no, y así. Por ejemplo, la idea de hoy es que en vez de que predicamos, predigamos números, que predigamos categorías. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, podríamos tratar de clasificar un correo, si es spam o no es spam, si en base a los datos de alguna enfermedad, supongámosle, se podría tratar de predecir si una persona tiene COVID o no. Podría ser que lo utilicemos para el ejemplo de hoy, que vamos a clasificar flores, la flor de iris, que vamos a ver qué categorías, la vamos a trabajar con un dataset que ya existe, ¿sí? Es una base de datos ya existente. Y bueno, y se utiliza para un montón de otras cosas más, ¿no? Otro de los ejemplos que vamos a tratar de predecir hoy, que ese en realidad no es que prediga tanto, pero la idea era un poco tratar de entender qué pasó con el tema del Titanic. Entonces también vamos a trabajar con una base de datos que yo se los pasé ahí, y que es con datos reales, es un caso muy conocido, que obviamente están sacados de una página de internet que después les paso. Y en base a eso, un poco utilizar con árboles de decisión, decir si una persona, si hoy pasara lo mismo, si una persona es capaz de sobrevivir o no, o cómo fue que pasó lo que pasó y quiénes fueron los sobrevivientes. Aunque ya un poco lo sabemos porque es algo que ocurrió en el pasado, pero bueno, se ha trabajado este ejemplo con árboles de decisión y me pareció lindo e interesante. Así que, bueno, ese también. Y también lo otro que vamos a ver es los bosques aleatorios, que es como que trabajamos con varios árboles de decisión. O sea, en un bosque se trabaja con muchos árboles de decisión. Entonces, eso también, si llegamos, lo podemos ver hoy. Bueno, vamos a describir cómo es que es un árbol de decisión, cómo es que se toman las decisiones y cuál es el formato que tiene un árbol de decisión. Entonces voy a compartir por ahí la pantalla. Yo tengo por aquí. A ver, esperen un momento. Desde el chat. Eh, para acá. Bueno, una eternidad. Esto sería como una especie de árbol de decisión. Ya vamos a ver uno real, ¿no? Por ahí me voy a detener así. No ocupamos. Bien, esto sería como un árbol de decisión. ¿Nosotros qué vamos a tener? Tenemos por un lado el nodo raíz, que está aquí en este caso como azul. Si ustedes se fijan, no tiene ninguna rama de entrada. Es como que de ese nodo raíz es como que surge la primera pregunta que nuestro algoritmo va a optar por hacer en base a los datos que nosotros le proporcionamos como entradas. Entonces ahí va a tomar decisión en base a las columnas que le proporcionemos. eh, ¿Cuál es la pregunta más importante sobre la que va a decidir, ¿no? O sea, en qué se va a basar para tomar una decisión, y en base a las probabilidades que tenga de éxito o no, va a elegir una rama, un nodo interno u otro, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos nodos internos, de los nodos internos pueden salir ramas, o puede haber un nodo hoja del árbol. Los nodos hojas son nodos donde ya se toma una decisión, ¿sí? O sea,
Es como que del nodo, o el nodo hoja ya tenemos una respuesta, ya tenemos una predicción o una respuesta a lo que a la pregunta que nosotros estamos tratando de averiguar, ¿sí? Recordemos que siempre estamos, en este caso, tratando de predecir alguna decisión o tomar alguna decisión. Entonces, estas preguntas no siempre son la misma, o sea, puede ser que surja una pregunta y luego que se enfoque en otro tipo de columna para ver cómo decide, qué decisión va a tomar, ¿sí? Lo importante es que nosotros sepamos que a nuestro nodo raíz le van a llegar nuestro conjunto X de columnas de entrada y en las hojas vamos a obtener el conjunto I con los valores de salida, ¿sí? La I siempre es lo que nosotros queremos predecir. Entonces, seguramente, bueno, ahora se les va a aclarar un poco más con los ejemplos, pero esta es la idea de un árbol de decisión, ¿sí? Así lo vamos a ver cuando lo grafiquemos. Bien, vamos a, les voy a, vamos a pasar aquí y vamos a empezar a programar un poquito. ¿Se acuerdan que lo primero que nosotros hacíamos era importar las librerías? Como vamos a trabajar con algunas librerías de sí, ¿se acuerdan que hemos trabajado con qué librerías hasta acá? Con pandas para trabajar con los data frames, con Matplotlib lo que hacíamos era visualizar un poco los resultados, y la nueva que habíamos visto la última vez se llamaba sklearn, que sklearn es la que nos permitía a nosotros trabajar, en este caso, con el aprendizaje supervisado. Nosotros lo usamos las veces pasadas para trabajar con el modelo de regresión lineal y con el modelo de regresión logística. Hoy vamos a trabajar con la parte de árboles de decisión. Entonces, pero sí, esta vez vamos a usar una librería nueva que se llama Seaborn, que si bien no la hemos visto, en este caso la vamos a usar nada más para traernos la base de datos, así que la voy a usar eh, nada más con ese fin, pero es mejor que la de Matplotlib porque nos permite a nosotros hacer dibujos más bonitos, ¿no? Pero en este caso mi único objetivo es solamente traerme la base de datos. También voy a dejar de acá a Matplotlib. Creo que pandas y NumPy para este no nos hace falta. Sí, nos va a hacer falta sklearn, pero la vamos a ir agregando después, si nos hace falta. Entonces, por ahora me traigo esta, la de Seaborn, y de acá vamos a crear la base de datos. Como está medio lento. Ya cuando trabajemos con bosques aleatorios, más lento va a estar porque ya vamos a ver que los entrenamientos es como que son más pesaditos. Entonces, bueno, eso para que lo vamos viendo. Bien, entonces el data frame, esta vez no lo vamos a trabajar desde pandas, sino que directamente vamos a ponerle de nuestra Seaborn. Entonces, SNS punto, y vamos a cargar el dataset, pero no es del Titanic, sino que en este caso vamos a trabajar con una base de datos que es la de Iris, que tiene datos de las flores de Iris. Ya vamos a verlo acá abajo, qué tal es este dataset.head, para que nos muestre un poquito cómo son las columnas y cómo es. Si ustedes quieren pueden ir trabajando en paralelo conmigo para ir, total, lo estamos haciendo así en el momento, ¿no? Si ustedes se fijan, este dataset tiene estas columnas que están acá, está bien que está en inglés, pero lo que hace es ver la longitud del sépalo y la longitud de los pétalos. En base a eso va a tomar la decisión de qué tipo de especie de la flor de iris estamos hablando, ¿no? Vamos a ver que en realidad las especies, en realidad nuestro conjunto de X van a ser estas columnas de acá. La longitud del sépalo, el ancho del sépalo,
la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Estas son. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de averiguar. ¿Qué tipo de especie es la que tenemos en base a los datos de la longitud del pétalo del sépalo, ¿no? Si nosotros vemos de las especies, porque esto tiene, a ver, vamos a ver df.info, a ver qué tamaño tiene este data frame. Nos dice que tiene 150 filas, ¿sí? Están nombradas desde la 0 hasta la 49. Bien, entonces acá estamos viendo las primeras 5, pero nosotros sabemos que tenemos 150. Vamos a ver, nosotros estamos diciendo que queremos predecir la especie de la flor de iris, entonces vamos a ver de este data frame, de la columna especies, porque me está escribiendo, especies.unique, para que nos diga cuáles son todas las que tiene, o sea, las categorías que vamos a tener. Nosotros vemos acá que tenemos 3 especies distintas que nosotros vamos a predecir, o sea, se supone que si nosotros le damos las características de una flor, en algún momento, nuestro árbol debería ser capaz de predecir si le estoy mostrando una flor de setosa, versicolor o virgínica, ¿está bien? En base a eso, obviamente mi data frame lo que va a tener es la longitud del sépalo, el ancho, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, ¿está? Entonces, ahí tenemos esas 3 categorías que nosotros vamos a poder predecir. Bien. Una cosa que después vamos a necesitar es esta listita, así que después lo vemos, ¿no? Pero una cosa que es cierto que por ahí es más fácil comparar números que palabras. Entonces, una de las cosas que también vamos a hacer hoy es convertir estos valores, setosa, versicolor o virgínica, en 0, 1 y 2, ¿tá? Entonces, para que lo categorice en eso, en términos de números, porque es más fácil comparar, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que vamos a necesitar acá es importar una librería que justamente nos va a permitir eso, categorizar estas palabras con números. Entonces lo vamos a importar ahí. Bueno, si me deja, si no lo voy a hacer acá. Lo que pasa es que estaría bueno que los imports siempre sean allá al principio, pero no sé si es lo molesta de esta barrita. Ahí, más vale. Bueno, si no la pongo acá abajo. Entonces le vamos a poner acá que prompt sklearn de sklearn punto, en este caso es preprocessing, import label encoder, ¿tá? Entonces a los labels esos que nosotros tenemos, nos va a permitir a esas palabras transformarlas en un 0, un 1 y un 2. Eso es lo que estábamos diciendo recién. Entonces lo que vamos a hacer ahora es directamente vamos a generar una columna, una variable labels. Perdón, profe, ¿puedes subir el import que no alcanza a ver? Ahí, Ahí está, ah, gracias. perdón, Label es ese que encode. está ahí. Gracias. Bueno. Primero me voy a guardar la lista de labels acá, entonces le vamos a poner así. Voy a hacer que al bueno, df.especies. Me quedó ahí una ¿sabe? Punto unique. Y le vamos a decir que lo trabaje como string. As type. Bueno, as, as type str.
para que me lo convierta también en una lista. Punto to list. Entonces, esto nada más es para que me genere una listita con las especies. A ver si lo hizo. Labels. Bueno, ahí me quedó esta listita para que después yo una vez que los convierta en 0, 1 y 2, después lo pueda reconvertir y que me quede más claro, ¿está? Pero ya me lo guardé. En labels tengo eso. Bien, por otro lado, si vamos a hacer ese label encoder, vamos a usar esta librería que acabamos de importar para convertir ese setosa a 0, versicolor a 1 y virgínica a 2. Entonces, ahora vamos a hacer eso, vamos a generar una variable LE, porque se llama label encoder. Label encoder. Y de acá a ese LE le vamos a decir que especies, le vamos a generar acá una variable especies, va a ser igual a ¿no? LE.fit, pero de acá no le vamos a decir fit, sino fit transform, para que transforme ese DF de especies creo que es con mayúscula, no, está bien, especies, ahí los va a transformar a 0, 1 y 2. Para chusmear si esto es así, especies, vamos a ver qué tiene. Lo ejecutamos y si ustedes se fijan, vieron que tenía 150 valores, ¿no? Bueno, los ceros vendrían a ser la setosa, uno va a ser versicolor y dos va a ser virgínica. ¿Tá? Esto es porque después comparamos por mayor o menor y en base a eso el árbol de decisión va a entrenarse. Y sigue siendo un array, profe, ¿no? Sí, sí, tenemos un array. Pero lo que estamos haciendo es codificarlos como ceros y unos. Entonces, ya dijimos, en realidad nuestro modelo lo que va a predecir es un 0, un 1 o un 2, ¿ah? Para ver qué tipo de especies se trata. Entonces, nuestro conjunto independiente, el X grande, va a estar formado por el DF punto el DF.drop. Vamos a borrar. Miren, vamos a chusmear acá de vuelta. Este es nuestro DF. Nosotros dijimos, dentro de este conjunto, nosotros le vamos a pasar a nuestro modelo este conjunto que tiene 150, nuestra base de datos tiene 150 filas, ¿no? Obviamente tiene todas estas columnas. Y yo digo, bueno, en base a estas columnas, yo quiero averiguar de qué especie se trata. O sea que nuestro conjunto X va a estar formado por estas 4 columnas y nuestro conjunto Y, lo que tengo que predecir o lo que quiero averiguar, va a ser este que está acá, la serie especies del data frame, ¿no? Entonces, yo necesito, para separarlos, o sea, separar esta columna del resto del data frame, ¿está? Voy a crear un nuevo data frame que esté formado por las 4 columnas sin la columna que quiero averiguar, sin la columna incógnita, ¿está? Entonces, X va a ser el df.drop, ¿se acuerdan que con drop borrábamos? Y bueno, yo acá quiero borrar la serie especies, que está nombrada como especies, ¿ah? Y esto que dice axis igual 1 implica que es la columna. Si le ponemos 0 me va a borrar una fila. ¿Tá? Lo que quiero es borrar toda la columna, por eso le ponemos axis igual 1. ¿Tá? Y ahí le asignamos especies. ¿Tá? La otra del resto del data frame, el que acabamos de transformar en ceros y unos, ceros, unos y 2. Entonces ya tenemos nuestros dos conjuntos, el X y el Y. Lo ejecutamos. Y ahora lo que yo les decía, estos dos conjuntos, a este X lo vamos a dividir en dos. Una porción la vamos a dejar para entrenamiento y una porción de este conjunto la vamos a dejar para pruebas. Y lo mismo con el conjunto Y. Entonces, como vamos a dividir en 4, que eso también lo hicimos con la regresión logística la vez pasada, necesitamos acá también importar la librería que ya la habíamos importado también la otra vuelta, que era from sklearn
le vamos a importar este train test split, que este lo que hace es me va a permitir dividir los dos conjuntos, el conjunto X y Y, en entrenamiento y prueba, ¿está? Train y test. Por otro lado, también vamos a importar el sklearn3, Decision Tree Classifier, que lo que me va a permitir es trabajar con el modelo de árbol de decisión, y de acá, de esta misma parte, vamos a importar también plot tree para poder graficar. Este plot tree lo que me va a permitir es graficar el arbolito. Esto por ahora no, bueno, lo de las métricas no, lo dejamos ahí, ¿tá? Pero esto es lo que más que nada nos interesa. Este me lo puso solo inteligencia artificial, pero bueno, lo dejamos ahí. Estas vamos a trabajar. Este me permite trabajar con el modelo de árboles de decisión y la otra me permite dibujar el árbol, pero la sacamos del mismo lado, de ese Learn Tree. Bueno, ya tenemos entonces nuestro X y nuestro Y, los vamos a dividir. Para dividirlos entonces vamos a ponerle acá X entrena y X prueba. Y entrena y prueba, y lo que vamos a hacer es aplicar la librería que acabamos de importar, que es esta, Train Test Split, que nos va a dividir nuestro conjunto, y el conjunto que va a dividir es, primero, el conjunto X, el conjunto Y. Acá le podríamos decir el tamaño del test size o el train size, que es lo mismo. O sea, si le decimos, podemos ponerlo así, como está acá, que dejamos el 20% para testear, o le podríamos decir train size, así, train size, y acá le decimos que es el 0,8, es lo mismo. Otra cosa que también se le suele poner acá es el de random, ¿cómo era? Random state. Ah, ahí está. Y le suelen poner 42, aunque puede ser otro número, eso siempre usan todos el mismo, el 42, pero esto es para que después todo sea reproducible ante nuevas pruebas, ¿está? Entonces es como que te- es como que si volvemos a usar el modelo, que esperemos siempre los mismos resultados. Digamos que actúe de la misma manera, que sea estable. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestro conjunto dividido en 4. De hecho, nosotros podríamos tratar de chusmear a ver qué tiene. Por ejemplo, el X entrena. Vamos a ver. X entrena. Debería tener 4 columnas. Bueno, me va a mostrar todo porque me olvidé de ponerle head. Tiene las 4 columnas sin la especie, ¿está? Entonces ahí tenemos nuestro conjunto dividido. Si le ponemos acá, por ejemplo, el X prueba, va a tener poquitos registros. X prueba, que no me quedó como... ¿Qué No, pasó? porque está trabajando con la inteligencia artificial, tiene que cerrar ahí, donde dice cerrar. No importa, déjalo ahí. Exacto. X prueba, entonces, me lo dejó. Bueno, siempre recuerden que cuando nosotros dividimos nuestros datos, dice acá tiene 120 filas y 4 columnas, ¿tá? Nosotros acá en este caso no nos muestra, pero tiene 30 filas. Si ustedes se fijan, cuando nosotros este método Train Test Split, lo que hace es dividir el conjunto, pero también lo mezcla, también le hace un shuffle para mezclar los datos y que no sea tan predecible, ¿sí? Entonces ahí se queda con las filas y las columnas, digamos, las columnas, claro, del data frame separado en dos partes, 120 para acá, 30 para acá. Bueno, ya tenemos, lo mismo pueden ustedes chusmear que tienen el I prueba y el I entrena.
¿Está? Bien, entonces ya ahora que tenemos nuestros conjuntos divididos, lo que podemos hacer es generar nuestro árbol. Entonces vamos a generar acá una variable árbol y le vamos a pasar este Decision Tree Classifier, que es el algoritmo. Bueno, ustedes ahí le pueden poner, por ejemplo, cuál es acá me dice, bueno, que esto es la profundidad del árbol, le pone 3. Yo se lo voy a quitar por ahora, ya después lo probamos a eso. Y lo que hacemos acá es entrenar con fit el algoritmo y solamente le pasamos los datos de entrenamiento. El X entrena, digamos, las variables independientes y las variables dependientes que están dentro del Y entrena. Recuerden que X lo ponemos con mayúscula por convención, porque estamos hablando de todo un data frame que puede recibir varias columnas, mientras que el iEntrena, como ya es una serie, lo pasamos con una I pequeñita. ¿Tá? Entonces, normalmente por convención, el X, que es las variables independientes, nuestro conjunto de datos independientes va con mayúscula. Bueno, entrenamos nuestro árbol, si sale así celestito, bueno, se supone que ya se entrenó, y vamos a chusmear un poquito cómo está el árbol. Así que lo que vamos a hacer es un plot tree y le pasamos acá, bueno, eh, le vamos a pasar. Por ahora le vamos a pasar solamente el árbol. Ya vamos viendo qué es esto. Ahí nos graficó el arbolito. Claro que sale pequeñito. Entonces nosotros ya ahora lo agrandamos un poco. Para eso vamos a importar Matplotlib, que ya lo tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrandar un poquito la figura. Ahí. Antes de hacer el plt.show, vamos a hacer un plt. Ahí está. Punto feed, figure. Y le agrandamos el tamaño. A ver si por ahí se lee mejor. Bueno, le vamos a poner 15 por 15. A ver qué onda. Ah, 15 por 15. Ustedes van jugando ahí a ver cuándo lo pueden leer. Yo que no veo nada. Bueno, está medio lento esto. Vamos a ver si hay mejora. Capaz me queda muy grande. ¿Me corrió? Era fixed size. Sí. Igual plt.fix. está agrandando, pero como muy poquito, me parece. No. A ver. ¿Por qué no me lo está tomando? Ah, porque lo estoy graficando. Esto lo tendría que haber puesto antes de ponerle esto. Antes de mostrar el árbol. Ahora sí, con razón. A ver si ahí nos queda muy grande o muy pequeñito. Ya ahí quedó muy grande. Vamos a ponerle un tamaño más pequeño, 20 por 20. Claro, no hacía caso. Profe, creo que me perdí un poco. ¿Por qué clasifica así? Está clasificando porque el True false. algoritmo, Bueno, ya, ahí está el true false. Me ubiqué, gracias. como, claro, vos tenés un algoritmo que está trabajando con una base de datos a la que vos le proporcionás ciertas entradas y esperás ciertas salidas, ¿no? O sea, vos lo que querés averiguar es de qué tipo de datos qué tipo de flor es la que estás mostrándole, en base a las características estas, al tamaño la longitud del sépalo, la longitud, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. ¿Está? Vos le pasás esos datos y en base a eso, este árbol te tiene que decir de qué tipo de flor se trata. Si estás hablando de habíamos dicho que se llamaba, bueno,
Sí. setasa, versicolor o virgínica, los distintos tipos de flores, ¿no? O sea que Entonces, estoy, vas, perdón, lo que entiendo es que siempre a la izquierda va a ser true y siempre a la derecha va a ser false, porque está marcado en las primeras dos, pero después abajo no. claro. Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a aclarar un poquito más esto. Vamos primero que nada a rellenarlo con colorcitos, así que le vamos a poner acá esa característica, Filet True. Con Filet True lo que lo vamos a ir poniendo de a poquito, así vamos viendo para qué sirve. Entonces, con esto lo que hacemos es eh, ponerle colores nos va a distinguir en las hojas finales y las que son ramas, en base también al tipo de flor, ¿no? Ya vamos a ver un poquito mejor de qué se trata, porque acá es como que no se ve, aprecia bien, pero obviamente está teniendo en cuenta la tercera columna y se está fijando si es menor a 0,8. En base a eso define acá, Gini es el error, ¿tá? Con una certeza absoluta de 0, define qué tipo de flor es esta. Pero para que veamos nosotros, vamos a ver, vamos a ponerle de vuelta que nos muestre los names, ¿no? Los class names. Entonces acá, ¿se acuerdan que habíamos llamado labels a una lista que tenía los distintos tipos de flores, ¿no? Le habíamos puesto esta variable labels, la creamos por allá arriba, ¿no? Por acá. Labels, la pusimos acá, de la columna, o sea, digamos, de la serie especies, nos fijamos cuáles eran los distintos valores, los únicos, y lo convertimos a una lista. Entonces, acá, este labels lo que va a hacer es, ¿se acuerdan que a la clase le habíamos puesto como 0, 1 o 2? Bueno, ahora lo quiero revertir, quiero que me muestre los labels. Y a su vez, que me muestre los nombres de las columnas. En vez de que me muestre X, de 2, o sea, basándome en la segunda columna, que me muestre directamente el nombre de la columna, ¿tá? Entonces, bueno, acá me quedó esta repetida que se ha agregado. Lo vemos ahora de vuelta al grafiquito y vamos a ver cómo se entrena. Obviamente el algoritmo ya está creado, digamos. Nosotros lo único que estamos haciendo es utilizar el algoritmo de árboles de decisión. Nosotros no lo programamos, lo único que hacemos es pasarle los datos de entrada, ver cuáles son los datos de salidas. La herramienta ya existe. Lo que tenemos que hacer es saber usarla, ¿sí? Entonces, fíjense que en realidad recién acá donde aparecía X, ¿se acuerdan que nosotros las X eran las variables de entrada? Ahora me aparece directamente el nombre de la columna. Entonces, ¿qué está haciendo? Está verificando, según el ancho del pétalo, se fija, si el ancho del pétalo es menor a 0,8, si es verdad, va a decir que la clase es setosa, ¿tá? Por falso, va a ir a averiguar qué tipo de flor está. Pero ahora, en vez de fijarse en el ancho del pétalo, se fija en la longitud del pétalo. Se fija si la longitud del pétalo es menor a o igual a 4,75 y ahí toma ciertas decisiones. Veamos un poquito más qué otra cosa más sale acá. Sale el Gini es el porcentaje de error o la pureza se le llama, y dice en este caso, mientras más pequeño el valor, más puro es o menos posibilidades de equivocarse hay. Acá dice que está analizando 120 muestras, acuérdense que una parte nosotros la reservamos, 120 muestras, y que de esas 120 muestras tiene 40 que son del tipo setosa, 41 que son de versicolor y las 39 son de virgínica, ¿está? Entonces, acá hablas, según la longitud del pétalo, ya pudo decidir con una certeza absoluta que esto es una setosa, no se equivocó ahí. Si no es setosa, ya acá le quedan 80 muestras, porque tenía 120, de las 120 le quedaron 80 que va a analizarlas. Si ustedes se fijan, en la primera me dice que tiene 0, ya las setosas las descartó. Y ahora, basado en la longitud del pétalo, que le quedan analizar esas 80 muestras para decidir si es versicolor o virgínica. Con el porcentaje de equivocación se va reduciendo, si ustedes se fijan, el porcentaje de error. Entonces, si es menor a 4,75, va a analizar también la longitud del pétalo, del ancho del pétalo,
O sea, si el ancho es más pequeñito, bueno, se viene para acá y se fija en el ancho del pétalo y así va averiguando de qué tipo de flor se trata. Si se trata de una versicolor o una virgínica. Si no, sigue analizando la longitud del pétalo y en base a eso va tomando decisiones. Siempre, como este es una base de datos totalmente de muestra, en realidad obtiene respuestas con 0%, con cero error. Si ustedes se fijan, acá dice 0, 0, 0, el Gini le queda siempre en 0, que es el error o la impureza que tiene el árbol al tomar la decisión, siempre le queda en 0, pero porque esta es una base de datos de prueba que nosotros la estamos utilizando y que ya está armada y bueno, normalmente puede, o sea, si nosotros trabajamos con datos más verdaderos, nos puede llegar a pasar que, eh, bueno, que a lo mejor no nos dé con tanta certeza los resultados. ¿Está bien? Así que, bueno, un poco esa es la idea de los árboles de decisión. Van tomando decisiones en base a preguntas que se les va haciendo y, bueno, nosotros podemos ir viendo ahí cómo va tomando las decisiones. ¿Qué les parece la herramienta? Está buenísimo. Una locura. Son- Sí. yo les muestro los distintos tipos de herramientas. Después lo que vamos a hacer es analizar y les voy a dar un problema y ustedes se van a fijar cuál es el mejor algoritmo, ¿está? Cómo elegir el mejor algoritmo, por ahí lo vemos hoy, pero vamos a ver un mismo problema, lo analizamos con distintos algoritmos y vemos cuál es el que mejor se adapta, ¿no? Porque hasta acá vimos regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, y estuvimos hablando de que los árboles de decisión, entonces, es esta herramienta que me permite trabajar y decidir en base a una categoría, ya no estamos hablando de a un número. Igual también se puede utilizar para analizar regresión o para regresar categoría. O sea, se puede usar para cualquiera de las dos cosas. No es que el árbol de regresión se utiliza nada más para categorizar cosas. Por ejemplo, en este caso, estamos en base a las características de una flor, decidiendo la categoría de la flor. Podríamos haber decidido la categoría del mail que llegó. Si es una categoría de spam, oferta, no sé, clasificar cosas, ¿no? Bien, o qué tipo de enfermedad estás teniendo, si una gripe o es COVID o qué sé yo, ¿tá? Podríamos haber analizado otras cosas. Pero también se puede utilizar para hacer regresión logística, digamos, o sea, ver regresiones, o sea, predecir algún número. No necesariamente va a ser una categoría. El problema que tienen los árboles de decisión es que muchas veces suelen estar sesgados, eso es lo que se dice, es como que a veces toman decisiones, porque a la larga están tomando decisiones en base a alguna pregunta, si ustedes se fijan, toman decisiones y se pueden equivocar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces, en vez de usar un solo árbol de decisión, lo que se utiliza es un bosque de árboles. Es como que, supongamos que nosotros vamos y le preguntamos a un experto no sé, a un martillero, cuál es el precio de una propiedad en determinada zona según el área y todo eso, y el martillero nos va a alargar un número. Pongámosle que nos dice, bueno, sale 1.800.000. Pero si nosotros vamos y le preguntamos a la gente de la zona cuánto sale la propiedad y entrevistamos a un montón de gente, las respuestas de esa cantidad de gente, de esas 100 personas, 500 personas que nosotros entrevistemos, se va a acercar más a la realidad que lo que nos dijo esa persona, ¿está? El experto. Entonces, más o menos es la idea, como que se toma un bosque de árboles, nosotros decidimos cuál es el tamaño del bosque, si va a tener 500 árboles, 100 árboles, ¿tá? ¿Qué tamaño tiene el bosque? Y luego lo que se hace en base a las respuestas de esos árboles, de esos 100 árboles o 500 árboles, lo que nosotros hayamos decidido, se hace un promedio y se llega a resultados más precisos. Entonces, se evita el tema del sesgo, de las Igual, equivocaciones. Claro, se mejora la precisión, ¿no? igual, Además, profe,
Sí, dentro de todo siempre va a tener un rango de error, digamos. claro, claro. Siempre tiene, puede ser que tu algoritmo se equivoque. Claro, por supuesto. Por eso hay veces, ya después cuando, si algún día ustedes se ponen a chusmear las redes neuronales o otro tipo de cosas o los agentes, vos podés ir entrenándolos y volverlos a entrenar y es como que siempre vas como que mejorándolos, ¿no? Bueno, en el caso de las redes o de los agentes, vos los haces pasar por cierta cantidad de ruedas de entrenamiento, mientras más grande es la muestra que le proporcionás de datos, mientras más ruedas de entrenamiento se les hizo, mientras más neuronas le agregues a la red, menos errores vas a cometer, ¿no? Incluso podés usar, hay veces que hay problemas que Google, que ya están resueltos en la red y vos podés entrenar a lo mejor un algoritmo, una machine learning, ¿no? Que trabaje a lo mejor con redes neuronales, pero que ya esté preentrenada por Google y vos decís, bueno, yo la preentreno y a su vez la adapto a lo que yo necesito. Y entonces vas a obtener cosas ya bastante mejoradas porque con la cantidad de datos que hay en la red, vos podés lograr algoritmos bastante buenos porque tenés una base de datos muy grande en Internet. O sea, vos ya podés recolectar, Google ya tiene una base de datos muy grande y bueno, vos tu modelo, el modelo que vos logres, puede ser bastante bueno, digamos, y vos a ese modelo después agarrás, lo exportás y lo utilizás en cualquier programa que vos requieras, ¿no? Por ejemplo, podrías estar trabajándolo en alguna API o trabajándolo desde cualquier interfaz. Es como que vos entrenás, nosotros lo que estamos haciendo acá es entrenar un modelo de Machine Learning. Machine Learning trabaja con algoritmos donde esos algoritmos se alimentan de datos de entrada y te producen una salida, que va a ser lo que vos querés predecir. ¿Tá? Ese es el objetivo tuyo, lograr el modelo. Una vez que tenés tu modelo entrenado, nada, lo exportás y lo utilizás donde vos quieras. Y bueno, obviamente hay un montón de formas de entrenar. Nosotros estamos viendo desde lo más básico. Y dentro de los entrenamientos más básicos estamos hablando del aprendizaje supervisado y dentro del aprendizaje supervisado vimos ya regresión lineal y logística, predecíamos números, ahora estamos prediciendo categorías. Lo mismo con bosques, va a pasar lo mismo, vas a predecir una categoría, eh, pero con menos porcentaje de error. Y a su vez, a veces la relación entre las columnas no es tan lineal, puede ser muy compleja o que tengas gran cantidad de columnas. Acá estamos hablando de 4 columnas, pero hay veces que los data frames tienen un montón de columnas y vos tenés que tomar una decisión en base a un montón de datos de entrada. Entonces ahí te va a convenir usar un bosque en vez de un único árbol, porque tu predicción va a ser más certera, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, siempre si ustedes se fijan, los algoritmos, ustedes van a elegir cuál, después ya vamos a hacer un ejemplo donde entrenemos usando 3 algoritmos y vamos a chusmear a ver cuál nos conviene. Pero es como que el algoritmo, vos elegís, ya no es que vos tenés que programar el árbol, no vas a programar el árbol, el algoritmo ya existe. Vos lo que estás haciendo acá, en este caso, estás alimentándolo a partir de un dataset, ¿está bien? De un conjunto de datos, y a partir de ese conjunto de datos, nosotros, ¿cuál fue el procedimiento que hicimos? Y bueno, de ese data frame, una de las columnas no nos interesa darle como entrada porque es justamente la salida que yo estoy esperando, que es la columna de especies en este caso. ¿Qué es lo que hicimos? Separamos esa columna, la de especies acá. Dijimos, bueno, el conjunto X, que son las entradas, es todo menos la columna especies. ¿Ah? Entonces yo le voy a proporcionar como entrada todo menos las especies. Y por salidas espero justamente eso, lo que tengo en especies, la columna de especies. Luego, ¿qué hicimos? Entrenamos nuestro algoritmo, dividimos el conjunto en parte para entrenar, parte para probar, parte de los resultados esperados para entrenar, parte para probar. Recordemos que estos eh, son series, mientras que los X son data frames, son varias columnas lo que le estamos pasando. Y acá le decimos qué porcentaje vamos a reservar para entrenar o para hacer pruebas.
En base a eso, bueno, ya generamos nuestro árbol usando el algoritmo de la librería que nosotros habíamos dicho al principio, que era Decision Tree Classifier, bueno, lo entrenamos al árbol. Ya lo tenemos, bueno, a partir de ahí nosotros ya estamos en posición de, por ejemplo, graficarlo y hacemos un análisis gráfico. Igual, ahora vamos a chusmear un poquito el otro caso, vamos a trabajar con el algoritmo con los datos del Titanic y vamos a chusmear algunas cositas más. ¿Qué onda hasta acá? Yo bien, profe. Bien, bien. Bien, una vez que nosotros lo entrenamos, ya vamos a ver también que hay un método que se llama predict y que va a ser capaz de predecir y vamos a ir chusmeando cuál es la precisión de ese árbol. Pero bueno, vamos con el otro ejemplito por ahora. Si quieren los dejo descansar un par de minutitos, no sé cómo están. Hasta acá. ¿Ese Bueno, cuaderno lo va a profe. compartir, profe? ¿Cómo? Sí, ya lo voy a compartir yo, pero todo escrito para que a ustedes les quede también la teoría. Ok, gracias. Vamos a chusmear ahora el ejemplo del Titanic, que yo les pasé, creo. Este es el ejemplo del Titanic, ya está explicado. Ahí se los paso, se los voy a compartir. Así ustedes, junto con el dataset del Titanic, lo, lo pueden ir chusmeando. Ahí les paso el enlace. Denme un segundito. Chat. No sé qué estaban escribiendo por acá. A ver, vamos a chusmear. Bien. Sí, se me tilda, pero prometo que este fin de... Yo siempre prometo y no. Pero ya lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Así ya nos queda. A mí también me sirve que me quede. Entonces, me tengo que sentar. Bien, vamos a ver con esta. En este caso, vamos a trabajar con esa base de datos del Titanic que tiene estas columnas, ¿está? Tiene, lo que a nosotros nos interesa saber es si es sobreviviente o no es sobreviviente, ¿está? Esa es la clasificación que nosotros vamos a obtener. Acá está el enlace de donde sacamos el dataset, pero igual yo se los pasé. Esta es un caso que ya es muy estudiado y ustedes lo pueden incluso descargar desde ahí. Pero lo que tiene es, acá está la descripción de las columnas. Si es sobreviviente, tiene un 0, si no es si un 0 si no sobrevivió y 1 si sí sobrevivió, porque ya vamos a ver el dataset que tiene. Todos números, ¿no? ¿Por qué? Porque los números son más fáciles de analizar. Entonces, es como que ya chusmeamos el dataset, pero bueno, es así, ¿no? ¿Qué tenemos? Clase va a ser 1 si está en primera clase, 2 si está en segunda clase, 3 si está en tercera clase, 0 si es hombre, 1 si es mujer, la edad de la persona, si tiene hermanos en el Titanic o no, si es padre, hijo y ese tipo de cosas, ¿está? Esos son los datos que tiene el dataset. Entonces, bueno, vamos a trabajar con las librerías y vamos a importar, esta vez sí vamos a importar NumPy, Pandas, Matplotlib, eh, vamos a importar, bueno, también sklearn3 y de ahí Plotlib, esta no. Sí. Y vamos a importar esa de métricas. Sale acá que tengo, bueno, vamos a cerrar. Se ve que me han quedado muchas cosas abiertas. Ahí está. Cerramos.
Ahí ustedes vayan importando también, seguramente a ustedes les funciona más rápido que a mí. ¿Se acuerdan acá cómo vincular el disco? ¿Cómo montarlo? Era from, pull, collab, import. Me lo escribe, montamos el disco. Cada uno le da los permisos. Supongo que ya habrán subido su dataset a Drive. Y van a copiar la ruta que ustedes tengan, ¿no? Donde ustedes guardaron, subieron su notebook. Yo voy a ir abriéndolo acá. Ah, bueno, todavía no lo monta, me tiene que decir que ya está montado. A ella sí, montado en el caso. Una vez que lo importamos, acá, a ver, California, bueno, no hay que ver. Buscan ahí su ruta. Yo lo tengo dentro de mi carpeta de Python. Introducción. Bueno, a ver, creo que están por acá. Datasets. Y acá, datos de tarjeta, Titanic. Copio y ya no me hace falta más esto. Bueno, entonces ahora vamos a crear una variable de ruta y le asignamos esta ruta, la que acabamos de copiar. Y ahora vamos a generar un data frame. Un data frame de pandas, read CBS, que era nos permite generar un data frame a partir de un archivo CSV. Bueno, ejecutamos, ya tenemos nuestro data frame. ¿Se acuerdan que a partir de un data frame con el método head obtenemos las primeras 5 filas? Así que los chusmeamos ahí y si ustedes se fijan, acá nos figuran las columnas pero con números, ¿no? Entonces acá esta es la columna que nosotros queremos averiguar, si sobrevive o no sobrevive. O sea que este sería nuestro I. Y en base a estas columnas que están acá, que sería nuestro X, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es separar del data frame cuál es el I, la variable dependiente, digamos, nuestra incógnita va a ser esta, si es sobreviviente o no es sobreviviente. Y nuestro X van a ser el resto de las columnas, ¿tá? Entonces, vamos a hacer eso. Igual está todo ahí explicadito, así que ustedes simplemente lo van completando. Si se van acordando, lo van completando ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos? X va a ser igual a, del data frame tenemos que borrar la columna sobreviviente. Y en Y, al I pequeñito, recuerden que los llamamos con X grande e I pequeñito, vamos a guardar justamente del data frame la columna sobreviviente. Ejecutamos, ya tenemos nuestro X y nuestro Y, ponemos acá el X para chusmearlo, bueno, Xhead, para ver que realmente bueno, el punto head, para ver si realmente le quitó la columna. Y que vean que ahora ya no dice si fue sobreviviente o no. Entonces me sale la clase, género, edad, ¿tá? Ya está diferente de bueno,
del data frame original, que no tiene la columna sobreviviente, ¿ah? El xhead. Podemos visualizar el iHead también, si es que esto me da bola. Punto. Lo chusmeamos ahí. Ya tenemos nuestro X y nuestro Y, ¿está? Entonces los datos de salida y los datos de entrada. Las columnas de entrada, que sería lo que le vamos a proporcionar a nuestro algoritmo, que es un árbol de decisión de la Machine Learning. Y por acá, nuestra incógnita, lo que nos tiene que responder, el Y, si sobrevive o no sobrevive. Entonces ahora vamos a crear el objeto del tipo árbol. Mm, ahí está. Bueno, árbol. Ah, le damos decisión. Decisión, me gustaría que me lo escriba. Decisión tree. Decisión. Tree classifier. De ahí se generaría el árbol. Pero le podemos poner acá, recuerden, la profundidad. Por ejemplo, max depth. Y acá le podemos poner una profundidad. ¿Ah? Por ejemplo, 2. Lo habré escrito mal. Y la otra cosa que le habíamos puesto era que sea estable con random state. Random. Random. Lo escribí mal, es con una N. Random state. Igual 42, todos usan el mismo número. Está mal escrito, es decision. Debe ser que es con 2 S. Vamos a chusmear desde acá arriba. Lo importamos acá. Decision tree classifier. Si no lo copio. Está mal escrito. Bueno, ahí ya se generó el árbol. Ya tenemos nuestro árbol. Lo que tenemos que hacer es entrenarlo con los conjuntos de prueba. Entonces, árbol.fit XZ. No lo dividí al conjunto de esta vuelta, no está dividido. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que no sea como no es tan grande la base de datos, bueno, para que sea más bonito el resultado, lo dejamos así. No lo voy a dividir, porque más que nada, además, ahora no estamos tratando de predecir, sino también de comprender algo del pasado, hacer un análisis de cosas ocurridas, ¿no? Que también es posible a través de los árboles de decisión. Entonces, en este caso no dividí el conjunto, si se acuerdan recién lo dividimos, pusimos X entrena, Y entrena, y lo habíamos dividido en 2 partes para después comprobar el funcionamiento, qué sé yo. ¿Tá? En este caso no, y lo que sí vamos a hacer ahora es comprobarlo. Entonces, una vez que ya lo tenemos entrenado, que ya está el árbol, lo podríamos graficar, a ver por qué no lo está graficado más abajo. Bueno. Lo que vamos a hacer es predecir, entonces acá directamente vamos a generar una variable y le vamos a asignar que nuestro árbol haga predicciones en base al conjunto X. Y lo que vamos a hacer es, hay un método que se llama Accuracy Score, que lo que hace es medir la precisión del modelo, ¿está? Si ustedes se fijan, acá está importada esta librería que está acá, que es la que nos va a hacer falta para medir la precisión del modelo, que está creado con un árbol. Entonces, bueno, en este ejemplo lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer print
y le vamos a poner aquí que la precisión fue precisión y le vamos a mandar el método accuracy score. Está medio lento. Ahí está, lo pegó. Y le vamos a pasar la predicción que hizo acá. Y que es lo que acabamos de predecir, y el I verdadero. Lo que predijo respecto, que compare lo que predijo respecto del conjunto de valores que le pasamos. Y entonces, en base a eso, podemos chusmear qué tan preciso es el modelo. ¿Tá? Dice que el modelo tiene una precisión de 0,80, del 80%, digamos. Entonces, del 80,25% de los casos. Perdón, voy a echar el perro, no voy a silenciar. Eché el perro, perdón. Profe, ¿y eso cuál sería el máximo, digamos, el 100%? Claro, el 100%, o sea, siempre los algoritmos nuestros, ya sean con redes neuronales, siempre todos van a predecir en términos de estadística. ¿Está bien? Por eso que cuando nosotros definíamos la data science, dijimos, bueno, data science es una ciencia de datos que involucra un montón de materias, digamos, de la matemática, de la estadística, lo que es la Python, la programación. Entonces, en base a todo eso, se toman decisiones, pero que son o sea, no tenés una certeza absoluta generalmente, ¿está? Entonces, vos por ahí podés decir, bueno, ¿qué tan preciso es mi modelo? Por eso yo les decía hace un rato, bueno, uno de los ejercicios que tendríamos que hacer es, a partir de un problema, que ya lo vamos a ver después, eh, vamos a utilizar distintos algoritmos, vamos a medir, que ustedes lo pueden hacer ya si quieren, predecir cuál es la precisión que tiene el mismo problema enfocado con diferentes algoritmos y decidir en base a eso cuál es el mejor y bueno, usar ese que sea el mejor para nosotros, ¿está? Entonces decir, bueno, les presentamos un problema y decir, bueno, ¿cuál es el algoritmo que más se ajusta? ¿Será con una regresión logística? ¿Será con un árbol? ¿Será con un bosque? Y que su algoritmo evalúe y diga, bueno, en base a la precisión que nosotros estamos midiendo y me conviene usar tal algoritmo y en base a eso hacemos todo, entrenamos un modelo, qué sé yo qué, lo exportamos, lo utilizamos donde se nos ocurre y ya. ¿Tá? Obviamente vamos desde lo más básico a lo mejor y hay un montón de cosas para ver. Nosotros acá estamos viendo lo más básico. El tema de la matriz de confusión lo que hace es justamente también nos permite analizar cómo se comporta el modelo. Entonces, si bien el nombre es matriz de confusión, lo que hace es analizar el modelo. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Entonces, esto es Confusion Matrix y también se comparan los dos. Seguimos comparando las predicciones que hace el modelo respecto del I original. Entonces, se crea esa matriz y lo que vamos a hacer es graficarla con plot, por eso que estaba matplotlib, porque así nos muestra un arreglo que por ahí no dice mucho, que nos muestra información y bueno, vamos a graficarla. Entonces, por eso tenemos acá plot. A ver si nos da bolilla. Confusion matrix. Y que nos grafique la matriz. Le vamos a decir que para graficarla tenga en cuenta el I y el pred I. Recordemos que en pred I habíamos guardado, no está mal escrito parece, plot confusion matrix. Ya, se ve que no era así. A ver si lo tenemos importado por allá arriba. Acá, Confusion Matrix. Acá.
Es así, directamente es plot que grafique la matriz de confusión y la matriz de confusión a la matriz le vamos a pasar entonces confusión matrix, le pasamos el I a ver, esperen un momentito porque ya se me está haciendo lío. Le tendríamos que pasar acá vamos a quitar todo esto para ver qué valores me permite. Contacto. Bueno, entonces me fue de la cabeza como lo teníamos eh, que presentar. Ah, creo que le tenemos que pasar acá. A ver, arriba la tenemos con el X y el Y. Y al plot le vamos a decir que grafique. A ver, matrix, como está arriba. El X, el Y y el Y y el pred Y. El Y. Acá le vamos a decir que también le vamos a pasar el árbol. Que es grande, el Y. Acá me sigue largando el error. No, para mí es plot confusion matrix. A ver, un segundito que todavía encima la máquina me anda súper lenta. Plot confusion matrix. Me olvidó el método. El árbol, el X, el Y, la predicción, esta no. Esto es para. y Acá porque esto le podemos decir con value format si lo queremos con porcentajes o no. Entonces acá punto 0F y acá le podemos decir normalize. Errores. Déjenme ver una cosa de allá arriba porque nosotros no lo normalizamos a este caso. No, era el de las tarjetas de crédito. Mm, es otro. Esto es para ver una matriz de confusión que es en realidad el gráfico de esa matriz que está arriba. Pero en base lo que está diciendo es que ustedes lo que tienen que analizar es las diagonales, porque le dice, bueno, de todos los casos, digamos, supongámosle de los 407 casos, analizó y de esos predijo que 124 se salvaban de 166. Entonces es como que cuán preciso lo dicen eh, esta información de acá. Pero no me acuerdo cuáles eran. Déjenme buscar bien cómo son los parámetros para graficar la matriz de confusión, o si no, esa celda la vamos a dejar ahí. Y vamos a graficar el arbolito. El gráfico para la matriz. Esto es para cuando la normalizábamos. Dice que va.
Nuestro F no está definido. Entonces era plot así. Y le mandábamos todo. Bueno, después lo vemos cómo graficábamos la matriz de confusión, porque yo no me acuerdo bien cómo era el método. Así que por ahora lo voy a comentar. Ya después se los paso bien cómo era. Y vamos a mostrar el árbol. Entonces era, este sí me acuerdo cómo graficarlo. Triplot. eh, y ahora sí. Plot tree. Entonces graficamos el árbol con las rellenadas las columnas. Los nombres de esto es lo que nos dice el nombre de las columnas y acá nos pone colorcitos en las hojitas. Así que no lo vamos a... Eso si ustedes quieren guardar la figura, la pueden guardar en una variable. En este caso si le ponemos así es porque lo estamos guardando en una variable. Si no, directamente lo ponen así y lo pueden chusmear. Y ahí si le ponemos un punto y coma no nos muestra eso. A ver, ejecutemos. O si no le ponemos plt.show. De acá nos muestra, le podríamos poner antes lo de agrandar la figura. ¿Se acuerdan que era plt.figure? Figure. Y le agrandamos un poquito el tamaño. Así la podemos chusmear. Mejor, más grande. Bueno, pongámosle más pequeñito, 10 y 8. 10 y 8. Y acá lo que dice, bueno, por ejemplo, se fija el mismo algoritmo decidió que la columna más importante por la cual empezar a analizar si alguien es sobreviviente o no es el género. Entonces se fija si el género es femenino o masculino, si es, digamos, femenino, digamos, se fija en la edad, si la edad es menor a 6,5 años, entonces, bueno, se va a fijar cuántos ejemplares le van quedando, ¿no? Porque en un principio empieza arrancando con 714 casos, es la cantidad de filas que tiene el dataset, y bueno, va a decidir si sobrevive o no sobrevive. Pero lo que está diciendo al final, fíjense acá el Gini cómo va reduciéndose, empieza valiendo 0,4, 82, 0,37, 0,1, a medida que va analizando y va descartando casos, tiene más posibilidades de éxito. Y lo que termina diciendo, lo que pasa es que se va fijando en la edad, si la edad, si es mujer, o sea, si en este caso era, a ver, hombre y mujer, me está fijando en el género 0,5, a ver los 0,5 que eran hombres o mujeres, analicemos allá arriba qué es lo que decía. Género 0 hombre, 1 mujer. Entonces, vamos a chusmear acá. Si es menor a 0,5, entonces es hombre, ¿verdad? Y de ahí, si es hombre, se va a fijar en la edad. Y si es mujer, también se va a fijar en la clase. Claro. Entonces, si es hombre, se fija en la edad. ¿Por qué? Porque si es hombre y tiene menos de 6 años, tiene más posibilidades de sobrevivir. Acuérdense que en realidad en el Titanic, ¿quiénes se salvaron? Porque iban metiendo a los barcos a las mujeres y a los niños. Entonces, un poco está diciendo lo que ya sabemos, que si es hombre, se fija en la edad. Si la edad es menor a 6,5, entonces tiene más chances de sobrevivir. Y así va descartando opciones. Vamos a agrandarle la cantidad de la profundidad al árbol. A ver la profundidad que estaba por acá. ¿Dónde lo creamos al árbol? Lo creamos predict fit acá. Le vamos a poner una profundidad de 3. Lo vamos a generar de vuelta.
la matriz de confusión que no nos hace falta, pero sí por ahí analizar esto. Y acá empieza a tener un poco más de respuestas, ¿no? Entonces se fija, bueno, si es hombre, se fija en la edad, si la edad es muy chico, entonces es más chica, eh, se va fijando a la clase en la que iba, si iba en clase alta, baja o media, porque claro, los de clase alta en realidad tenían más chances de sobrevivir. Entonces se va planteando va analizando las distintas columnas, ¿no? Pero en el caso este de que si era mujer, se fijaba en la clase para ver si era clase alta, allá arriba después chusmeamos bien cuál era la clase, pero la clase alta tenía más chance de sobrevivir. Y bueno, acá va analizando los valores, ¿no? O sea, recuerden que, a ver, acá te dice con samples la cantidad de ejemplares que está analizando, 714 filas, y va a separar estas 714 filas en 424, 290. Así se va descartando y dice que 453 eran mujeres, ¿no? Y 261 hombres. No, 261 fueron mujeres y 453 hombres. De esos menores fueron quedando 429 menores a 6,5 y 24 eran menores. Porque acá empieza a analizar HEMESP, que es HEMESP, la columna a hermano, si tiene hermanos o no. Ya empieza a analizar el resto de las columnas, ¿no? Se va fijando, bueno, en eso, en este caso va a decidir si la clase es clase alta o clase baja. Siempre tenían posibilidades de sobrevivir los de clase más alta que los de clase más baja, y a su vez las mujeres y los niños, como fueron los que cargaron en los barquitos, son los que más sobrevivieron. Entonces se va fijando primero en el género. Esto lo hace solo el algoritmo, no es que nosotros lo programamos. Ya va tomando en base va haciendo una relación entre las distintas columnas, las relaciona para sacar Ahí abajo su... dice que el naranja es el que no sobrevive y el azul es el que Bien. sobrevive. Los azules son los que sobreviven. Bien. Entonces se fijaba entonces si era mujer y a su vez era menor a 2 años y medio, bueno, tenía posibilidades de sobrevivir. Bien, está todo explicadito ahí el ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo sacado, rescatado de por ahí, pero está bueno que ustedes lo vayan analizando. Ya se los voy a pasar yo después también. Bueno, ahí lo tienen, pero se los voy a pasar completo, así tienen las gráficas también de la matriz de confusión famosa, pero lo que hace es graficar este arreglo en una gama de colores, que ustedes la pueden elegir, pero lo que tiene en cuenta es eso, cuántas veces se equivoca, o sea, de 210 veces se equivoca 80, y en base a eso es lo que va analizando. Porque tenemos por un lado la columna de las I, que sería los datos que le pasamos y las predicciones que realiza, ¿ah? Entonces analiza justamente los datos que le pasamos, los verdaderos, respecto de las predicciones que hizo, porque nosotros lo mandamos a predecir acá. Entonces acá le dijimos árbol que prediga con el conjunto de entradas. Y acá le estamos diciendo, bueno, del conjunto de salidas esperadas para esas entradas y lo que justamente el X-test. Entonces, de esas I que tiene 372, predijo con éxito 52, como fue el I de 210 predicciones que hizo, en 80 falló, ¿cómo fue? No, el 80 le salieron bien. Ahí, pucha, si lo hubiéramos podido graficar, les decía mejor.
Ahí que, bueno, ya lo vemos bien después al ejemplo, pero está todo explicadito. Y acá, bueno, dice, si fuera de la, uno, si era mujer, sobrevive. Y bueno, en base a eso va a analizar después, uy, si la edad es lo que tiene en cuenta segundo y después lo que se fija es en la clase. Pero va relacionando el árbol de decisión, lo que va haciendo es relacionando las columnas para ver si sobrevive o no sobrevive. Como yo quería que hoy fuera o sea, el último tema que explicábamos, había pensado que por ahí llegábamos a ver algo de bosques de decisión, de bosques aleatorios. Es mucho lío que veamos el tema de los bosques aleatorios ahora. ¿Y qué Cuán me dice difícil si es. llegamos, profe? No, porque ya les paso yo ejemplos, listo, es lo mismo. O sea, ¿qué hacemos? Creamos un modelo, es la misma historia. Creamos un modelo, lo entrenamos. En ese caso es lo mismo, ¿está? Y la idea es que un bosque aleatorio lo que hace es basarse en varios árboles, ¿tá? Lo que hace es construir muchos árboles de decisión. Y bueno, y lo que hace es predecir con menos error tomar una decisión final. A ver, vamos a chusmearlo al ejemplo. Bueno, ya voy a ejecutar directamente las celdas. No sé si a esto se los pasé o no, al No, no ejemplito, sé. si no ya lo No, a subo. ese no. Bueno, ya se los paso, así lo vamos a ejecutar. Sí les pasé los datasets. A ver, el mejor algoritmo. Ejemplos que tengo pensados para ustedes. Vamos con el de bosques aleatorios. Bosques aleatorios, compartir. Igual ya vamos a hacer un repaso a la próxima y les voy a grabar los videitos. Y a lo mejor algún ejemplo nuevo. Así aclaramos cosas. Ejemplos más cortitos y más sencillitos. Ahí se los paso. Sino que me pareció, bueno, interesante ese. Se los muestro porque además es un caso reanalizado por todos lados. Sí. La teoría yo no la subí, la otra vuelta no. O sí, creo que estaba en el aula virtual. Ya lo vemos después. Bosques aleatorios. Igual, si ustedes se fijan, todos estos libros que yo les voy a subir están todos recomentados, ¿ah? Está comentado. Acá les habla, por ejemplo, les hace un repaso en cada uno de los libros. Dice, bueno, hemos visto Machine Learning, ya vimos que tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado, por reforzamiento. Y dentro del aprendizaje supervisado, nosotros estamos analizando estos 4 distintos algoritmos que son regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, y ahora vamos a ver bosques aleatorios. Entonces les cuento un poco de qué se trata el bosque aleatorio. El bosque aleatorio permite construir múltiples árboles de decisión. Esto tiene varias ventajas porque son menos propensos a sobreajuste, a equivocarse, obviamente. ¿Por qué? Porque tenés varios árboles que predicen y en base a las predicciones de esos varios árboles, haces un promedio y vas a tener más certeza. A su vez te permite relacionar conjuntos de datos complejos. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué es lo que se está tratando de predecir? Este es un ejemplo donde se va a aplicar árboles aleatorios y para eso lo que se hace, bueno, vamos a importar pandas, NumPy, porque van a utilizar este dataset, que es el que ya les pasé recién, que es un dataset re grande, tiene un montón de celdas, de filas, yo creo que tenía más de 2800 eh, datos, filas, ¿no? Ya ahora lo chusmeamos un poquito, pero es re grande la cantidad de datos que tiene. Así que bueno, montan su disco, yo ya lo tengo montado,
Bueno, no, creí que ya me iba a permanecer ahí. Bueno, pero lo conectan y hasta ahí ya seguramente ustedes ya lo fueron creando o no. Bueno, no tenían las librerías. No me olvidé un poco cómo era lo de la matriz de confusión famosa. Se ve que para cada notebook hay que volverlo a... Y sí, Sí, obvio. es cierto que el Vamos. último link nos lleva a una imagen, no nos lleva al collab. Nos da Ah, una imagen PNG que dice bosques aleatorios y nada más. a ver, ahí se los paso. Ya se los paso. Bosques aleatorios. Yo lo copié el enlace, pero se ve Sí, que... pero nos da una imagen. ¿Y Nos si me dio una paso imagen por lo menos. Capaz que... compartir a cualquiera con el enlace? Uy, copiar el enlace. Enlace copiado. Vamos a el chat y ahí se los paso. Fíjense, No, lo mismo. Es una imagen. también. Bueno, después se los paso. No sé por qué les comparto un enlace si estoy con el... No es una imagen eso que yo les estoy copiando. Es el archivo. Miren, INIPYNB. Sí, Sí, es y raro, no lo... efectivamente arriba dice bosque aleatorio IP y NB, pero nos muestra la imagen. Bueno, no importa, ya se los subo después al coso. Bueno, estábamos en bosques Igual si aleatorios. le dan a Acá. abrir, les abre el Eso porque coso. es la vista previa, le Es la hagan con vista previa, collab si y le dan a te abrir, abre. abre bien. Ah, bueno. Carguen ahí su dataset. Lo van a tener que descomprimir porque se los pasé comprimido porque era grande. Y si ustedes se fijan, le genera este data frame que tiene un montón de columnas, porque tiene 38 columnas, dice que tiene 31 columnas. ¿Ah? Acá les está mostrando las primeras 5 filas, pero tiene en realidad, si le ponemos info, a ver, df.info, para que nos diga un poco más cómo es el data frame, nos dice que tiene, miren, 284.807 filas. ¿Ah? Esa es la cantidad de filas y tiene 31 columnas. Estas columnas son sobre lo que se trata de averiguar en este caso, es si una operación realizada con tarjeta de créditos va a ser fraudulenta o no va a ser fraudulenta. En base a un montón de datos que tiene acá en esas 31 columnas. Claro que como la información de las tarjetas de crédito es muchas veces reservada, entonces muestra a lo mejor, están renombradas las columnas porque por ahí son datos sensibles, ¿no? Pero lo importante, los datos importantes se aparecen, como por ejemplo el monto que se gastó con esa tarjeta y la clase donde dice que 0 es si la operación no era fraudulenta y 1 significa operación fraudulenta, ¿tá? Acá lo otro que nos muestra es la duración. Pero bueno, los otros datos que muestra, por ejemplo, el tipo de negocio, el tipo de cosa que se compró, todo eso, no muestra, ¿tá? Solamente nos muestra sí que existe una relación entre todas estas columnas y que en base a todas estas columnas que están acá, a las de 31 columnas, en base a la relación que hay entre ellas, se puede predecir la clase de operación, si la operación es fraudulenta o no fraudulenta. Digamos que lo que con un árbol de decisión podemos analizar data frames que tienen un montón de columnas que se relacionan entre sí, ¿no? O sea, de datos de entrada que se relacionan de manera no lineal. Entonces, podemos analizar cosas más complejas. Por ejemplo, cosas como esta, que nosotros, vieron que el algoritmo en realidad trabaja solo. Nosotros lo que estamos haciendo es alimentándolo con variables de entrada y los datos esperados, la salida que esperamos. Entonces lo entrenamos y en base a eso, al modelo entrenado, nosotros podemos predecir algo, ¿no?
Entonces, eh, acá en este caso, de lo que se ha importado es estas librerías que son, esta ya la conocemos, esta Train Test Split para dividir los conjuntos de entrenamiento y de prueba. ¿Tá? A ver, acá lo ponemos de vuelta. Esta ya la conocemos. Bueno, esas tres son conocidas, pero estas no. Esta Random Forest Classifier lo que nos permite es trabajar con los bosques aleatorios justamente y con Min-Max Scalar lo que tenemos que hacer es nosotros vamos a facilitarle el trabajo al algoritmo trabajando, normalizando esta base de datos. ¿Qué quiere decir normalizarla? Que por ahí nosotros tenemos datos negativos. Y si bien no va a representar la realidad, lo que vamos a hacer es, necesitamos, para que nuestro algoritmo trabaje bien, normalizar los datos para que sean representativos para tomar una decisión, ¿no? O sea, para que para que pueda al compararlos tomar decisiones, pero claro, si queremos hacer un análisis sobre la realidad, vamos a tener que ver el data frame original, ¿tá? Pero para el algoritmo le es más útil trabajar con datos normalizados, o sea, con datos positivos, con números entre 0 y 1 para las columnas estas. Entonces, lo que se hace es, se utiliza esa librería que se llama Min-Max Scalar para normalizar la base de datos, que es lo que requiere para poder compararlos y decidir si es más probable o menos probable. Bueno, acá se los explica, ¿tá? Dice que, bueno, como la idea es que los datos pueden ser muy dispersos, entonces para tomar decisiones necesita ponerlos en números entre 0 y 1. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja a una variable escala, se les da el valor como mínimo 0 y 1, ¿tá? Con números que van a ser los mismos números que tienen, nada más que en el rango de 0 y 1. Los va a poner en positivo, ¿tá? Entonces, luego se crea un nuevo data frame a partir de ese conjunto de datos normados, ¿tá? Entonces, de pandas se genera un nuevo data frame donde en la parte de datos se le llama al normado y a las columnas se deja los mismos nombres de columnas que tiene el data frame normal, ¿tá? Entonces, cuando ustedes ejecuten esta celda, les van a aparecer valores en positivo. ¿Por qué? Porque después compara, ¿se acuerdan de decisión? Compara si es menor, si es mayor, y hace toda una relación entre las 30 columnas que tiene. Acá nosotros ya sabemos que la variable independiente va a ser todo menos la última columna que define si la operación es fraudulenta o no es fraudulenta, con 0 y 1. ¿Tá? Entonces, ¿qué se hace? Al conjunto X se le pasa del data frame normado, borramos la última columna y justamente a la incógnita, ahí la variable dependiente, se le pasa la última columna, justamente la que dice si es 0 o 1, si la operación es fraudulenta o no es fraudulenta. Bueno, yo las voy a ejecutar. Y acá tienen para dividir su conjunto de entrenamiento en X entrena y prueba, X prueba y entrena y prueba. No da lo mismo cambiar estas cosas de lugar porque es como que este algoritmo, el Train Test Split, que lo que hace es dividir el conjunto de entrenamiento y de prueba, los devuelve a los datos en ese orden, o sea, no pueden poner X entrena y prueba, ¿tá? Lo ponen en ese orden porque si no, no les va a funcionar. Y una vez que lo entrenan, una vez que dividen el conjunto, lo tienen que entrenar. Y acá van a ver que mientras más grande la cantidad de datos, más demora en entrenarse. O sea que acá puede demorar un ratazo en entrenarlo. Ustedes no se preocupen, pero esperan ahí y cuando trabajen con redes neuronales les va a pasar también que demora un rato. Se ponen a hacer algo y luego vuelven. Igual acá como son números dentro de todo es rapidito, pero en las redes a veces cuando tenés que analizar imágenes o cosas así, por ahí te vas un rato y volvés. Bueno, una vez que lo entrenan, van a poder comprobar con Score el porcentaje o sea, qué tan probable es que se equivoque, cómo está funcionando. Entonces pueden usar ese método Score, le pasan los conjuntos de entrenamiento de pruebas, o sea, justamente para comprobar qué tal funciona su modelo. Fíjense que le estamos pasando acá los conjuntos de prueba.
Esto también lo podrían haber hecho con el árbol. Le podrían haber puesto árbol, punto score y pasarle los datos de prueba. Lo que pasa es que con el árbol, por ejemplo, del Titanic no lo dividimos. Pero con el primer árbol que creamos sí lo dividimos y ahí le podríamos haber pasado el X prueba y el Y prueba al árbol y decirle, bueno, cómo está funcionando para comprobarlo. En este caso dice que funciona bastante bien. Y acá lo que se hace es, se crea un nuevo registro que está pasado en un archivo TXT. Una vez que lo terminan de entrenar, todavía está entrenándose el mío. ¿Va? Cuando se termine de correr esa celda, ustedes van a poder medirle qué tal está funcionando. Yo todavía no lo ejecuto a esta celda porque todavía se está entrenando, pero cuando se termine de entrenar, recién ahí van a ejecutar esta celda y van a comprobar qué tal funciona con los datos de prueba, porque esto no lo habíamos hecho, nosotros lo habíamos dividido al conjunto, pero hasta acá solamente lo habíamos entrenado y lo habíamos graficado al árbol, pero no habíamos puesto a probar qué onda con los datos de prueba. A partir de ahí generamos un nuevo registro que está pasado en un archivo TXT, obviamente es un registro eh, ficticio, no es de una operación verdadera, pero lo que se está intentando es comprobar qué tal funciona, ¿está? Entonces, bueno, lo que se hace es utilizar el método predict, al igual que con el árbol, ¿no? O sea, lo que cambió un poco es el algoritmo. El algoritmo que usamos en este caso es le llamamos Random Forest Classifier, y en el otro era un Tree Classifier, ¿tá? Entonces, es distinto el algoritmo, pero la idea es la misma. Agarran un conjunto de datos de entrada, le van a pasar los datos de entrada, los datos de salida, lo entrenan, obtienen el modelo y se van con su modelo a utilizarlo, ¿tá? Pueden probarlo a ver qué tal funciona. Pueden pasarle en este caso un registro para ver qué tal está prediciendo, qué predicción hace, ¿no? Entonces, acuérdense, 0 era que no era fraudulenta, 1 que es fraudulenta. Entonces, para ese registro les va a terminar diciendo que 0, que era una operación legítima, ¿tá? ¿Todavía sigue entrenándose? Sí, sigue entrenándose. Ustedes lo prueban con tranquilidad en su casa. Y acá le pasan y obtienen las probabilidades. Acá les sale que tiene 62% de porcentajes de que, de predecir bien y 38% de equivocarse. O sea, sí se puede equivocar. Pero se supone que sí es mayor a 0,6, es un 1, si no, un 0. Se lo van viendo ahí. Y fíjense que, bueno, acá directamente estamos imprimiendo la clase predicha, o sea, el resultado, digamos, podríamos haber puesto resultado. La posibilidad de que esto sea correcto es el 62% y posibilidad de fraude 0,38%. Siempre que trabajen con redes neuronales, recordemos que siempre nos va a responder en términos de porcentaje. Y nosotros lo vamos a redondear, por ejemplo, acá, como tiene mayor posibilidad de legitimidad, vamos a decir que era eh, una operación legítima, ¿tá? Si nos hubiera dado mayor porcentaje de fraude, bueno, hubiéramos dicho de que era un fraude, ¿tá? Después lo redondeamos a 0 o a 1, pero en realidad nos responde en términos de probabilidad. Y ese es bosques aleatorios. ¿Todavía se sigue entrenando o ya terminó? Ya se terminó de entrenar. Bueno, ahí podemos seguir corriendo las siguientes celdas. A esto no lo vamos a graficar porque eso sería como muy, muy complicado, pero un poco esta es la idea de los bosques aleatorios. Yo después les voy a pasar todos los cuadernos terminados para que ustedes, porque tienen la teoría ahí mismo. Entonces está bueno porque ustedes pueden no solamente ponerse a rehacerlos y después con los prácticos reafirmar, sino también, bueno, entender un poco cuáles son los distintos algoritmos que se utilizan para aprendizaje supervisado en Machine Learning. ¿Se grabó la clase o va a subir un video?
No la grabé, voy a subir un video porque ¿qué pasa? Ya con el Zoom me anda bastante lento y si me pongo a grabar, más lento todavía. Entonces la otra vez la que grabó fue Andrea que dijo que les iba a pasar el enlace. Y bueno, ya les voy a hacer, pero voy a generar un videito para cada uno. De hecho, detengo el video para que no se me ponga tan pesado, porque sobre que ya el tema de estar, acuérdense que cuando ustedes usan Colab, están usando también parte de los recursos, ¿no? Y bueno, no sé, se me pone como que medio lento. Igual lo de entrenar un bosque aleatorio siempre va a ser más lento y lo mismo cuando trabajen con redes neuronales, más lento y así, depende de los tipos de datos que le estén pasando o los archivos que le estén pasando. Tengo una simulación de redes neuronales que después les quiero mostrar. Igual lo que sigue es, les voy a dar algunos ejercicios prácticos para que se pongan a chusmear un poco con los cuadernos prehechos o con instrucciones para que ustedes vayan ejecutando celda. Y después vamos a analizar ese cuaderno que tengo ahí de cómo tomar la mejor decisión, porque hoy ya no alcanzamos el lunes. Y ahí les largo un caso práctico que va a ser, o sea, primero resolvemos nosotros a ver qué es lo que más nos conviene, eh, qué método nos conviene utilizar para un mismo problema, comparar un poquito. Y ya de ahí hacemos algún ejemplo sencillo, los cuestionarios, y ya prácticamente con la parte de los temas que tenemos que ver, estamos terminando. Vamos a hacer un poco de práctica así como que juntos, el lunes, el martes tenemos esa charla, no, el miércoles tenemos esa charla. El martes hacemos eso, vamos a comparar qué algoritmo nos conviene. Y repetimos algunas cosas que a lo mejor hoy no salieron, como por ejemplo lograr el gráficos de la matriz de confusión, analizar un poquito más eso. Pero ya prácticamente, dale, me gusta esa palabra clave, pero prácticamente hemos terminado, o sea, ya con los temas que queríamos tocar. Ya está, no vemos más nada. Estábamos viendo Machine Learning, vimos 4 algoritmos para entrenar una Machine Learning, ya sabemos que la idea es obtener un modelo, le pasamos datos de entrada, obtenemos una salida y el modelo lo podemos usar donde nosotros querramos. Eh, Mi idea era que trabajaran con... Yo tenía pensado un ejercicio, pero me parece que por ahí puede llegar a ser un poco complejo, eh, que era trabajar con figuras geométricas, que hacer un... Lo que pasa es que lo estábamos trabajando con redes neuronales y era como que le pasábamos una figura y en base a esa figura, por ejemplo, que prediga qué tipo de figura es, cuadrado, círculo, ¿está? Pero ya necesitamos avanzar un poco más y bueno, vamos a hacer algún ejercicio bastante más sencillo y no se preocupen por eso, me dice Andrea que estaban muy preocupados por el tema del trabajo final. No va a ser, porque los temas no hemos practicado tanto y esto era más bien introductorio, así que vamos a resolver los cuestionarios y no se preocupen que no. Sí, si tenemos la necesidad nos vamos a extender una semana más, pero no va a ser algo imposible, ¿no? Yo sé que son temas que a lo mejor necesitan más tiempo. Nosotros los estamos viendo, es una introducción, los estamos tocando por arriba, pero eh, bueno, es una introducción. Palabra clave, bosques aleatorios. Hacemos repaso el día martes, el miércoles tienen su charla de inteligencia artificial y el jueves ya les largo un trabajo final. Día Ok, jueves, jueves que cae. Jueves 26, largo el trabajo final. Tienen una semana para resolverlo y si es necesario, 2. Bueno, que estén muy bien y buenas Ok, noches. ok. buen fin de Perfecto. semana. Ya después subo a la aula virtual todo resuelto, para que lo puedan repasar con los comentarios y todo, tipo teoría práctica. Buenas Ok, noches. chao, chao. Chao, chao.